Lecciones para la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2023. Los tres mensajes cósmicos. Lección 5 para el 29 de abril de 2023. La buena noticia del juicio. El versículo para memorizar es Apocalipsis 14:7. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel que lleva consigo el Evangelio eterno y nos invita a temer a Dios y a darle gloria, nos anuncia también: la hora de su juicio ha llegado. ¿Es este un mensaje de miedo o de alegría? ¿De terror o de esperanza? La Biblia es clara. Para los que aman a Dios, el juicio es una buena noticia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Veremos la buena noticia del juicio, el juicio y el Evangelio, y el juicio y la misericordia. Y escenas del juicio. En Daniel 7 veremos el juez, el hijo y el pueblo fiel. En Apocalipsis 4 veremos el juicio comienza con alabanza. Y en Apocalipsis 5 el Cordero es digno de juzgar. La buena noticia del juicio. El juicio y el Evangelio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Después de haber pecado, David le pide a Dios que borre su rebelión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Borrar? ¿De dónde hay que borrar? Él sabe que Dios le perdona cuando reconoce su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y la conclusión de David es inesperada: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Un juicio? ¿En base a qué hace Dios estas tres cosas? Borra nuestro pecado, nos juzga con justicia y Él mismo es tenido por puro en el juicio. En base al Evangelio. Nuestros pecados son perdonados, nuestra salvación está asegurada, salimos victoriosos en el juicio. A la luz del sacrificio de Jesús, todo el universo, que por cierto está muy interesado en nuestra redención, reconocerá la justicia de Dios en su trato con el pecado. El juicio y la misericordia. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La justicia exige la muerte de aquel que peca al transgredir la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para evitar el castigo, Dios podía haber abolido o cambiado su ley. Pero no cambió su ley, no existe un cambio de ley. Los impíos serán juzgados y castigados según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El transgresor de la ley es condenado, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo podemos, pues, tener esperanza en el juicio? Por la misericordia de Dios. Jesús pone su vida en lugar de la vida de aquel que lo acepte como su Salvador. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos.
Veremos ahora las escenas del juicio. Comenzaremos con Daniel, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel recibió una visión sobre el juicio que Dios celebrará ante todo el universo y de sus resultados. Dios inaugura el juicio sentado en un trono de fuego. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Millones asisten al juicio y entonces se abren los libros. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millares asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Jesús acude al juicio como nuestro representante. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Al finalizar, Jesús recibe dominio, gloria y reino. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El juez decreta la destrucción de los impíos, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y finalmente Jesús entrega su reino al pueblo de los santos, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El juicio pone punto final al gobierno del mal. Las acusaciones de Satanás contra Dios han resultado falsas. Dios ha sido vindicado, su pueblo ha sido perdonado y Jesús recibe el reino. Luego, Él vendrá a recogernos y a entregarnos el reino que ha recibido. Analicemos Apocalipsis 4. El juicio comienza con alabanza. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Al igual que a Daniel, a Juan se le mostró la magnífica escena del juicio celestial. Dios aparece en su trono. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. 24 ancianos rodean el trono para actuar como jurado, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Salen truenos, relámpagos y voces. Comienza el juicio. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aparecen los testigos, los querubines que representan a los ángeles que han estado entre nosotros. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Antes de continuar, Dios es alabado.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La alabanza es el punto central de esta escena de juicio. Los seres celestiales alaban a Dios porque es digno de juzgar y poner fin al pecado. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En resumen, los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis muestran el comienzo del juicio investigador en 1844. Cuando el libro se abre, la humanidad es juzgada por el contenido del libro. El juez es el Padre. El jurado, los 24 ancianos. Los asistentes, los ángeles. El abogado, Jesús. Y los testigos, los 4 seres. Los capítulos 6 al 11 mostrarán el desarrollo de este juicio. Veamos por último Apocalipsis 5. El Cordero es digno de juzgar. Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. En la mano del Padre aparece un rollo. Su contenido será examinado durante el juicio. Pero no hay nadie digno de abrir sus sellos y juzgar con justicia sus hechos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Solo uno es digno: Jesús, el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Él nos representa en el juicio y su vida perfecta y recta nos cubre. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ante tanto amor derrochado, el cielo irrumpe nuevamente en alabanzas a Jesús. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban: Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El propósito del juicio no es descubrir lo malos que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Son estos, dice,
los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron conmigo? Contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados? Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: El Señor te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Están esculpidas en las palmas de mis manos.